Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y desde donde nos escuchas, en una emisión más de nuestros programas de Voces de Mapas. En esta ocasión, Adela nos trae a dos invitados muy especiales, pero va a empezar por presentar a Renzo, ya lo conocen, entonces va a presentar a Patti, que nos va a dar una reseña muy interesante para que tengamos una mucho mejor concepción de las situaciones que se están viviendo. Gracias, Adela. Gracias, Gerardo. Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dice Gerardo. Y bueno, pues otra vez tenemos aquí a Renzo Doménico, que nos va, digamos, él, digamos, como que va a guiar toda esta charla, porque está como muy contextualizado con todo el problema de Palestina, ya lo conocen, él es del coordinador del MITE. Y bueno, hemos estado haciendo programas con él y gracias a él. Y bueno, tenemos justamente a Patricia Luébano, que bueno, pues ella justamente es pues, la coordinadora ahorita de la misión de la Global Flotilla, de la Sumut Flotilla Global o de la Global Flotilla Sumut, Pues, como se le llame, ¿no? Y pues la intención con esto es justamente tratar el tema desde un lado superhumano y ver también las posibilidades de generar una paz, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues Renzo, tienes tú la palabra inicial. Gracias, Adela. Gracias, Gerardo. Pues bienvenida, Patricia. Gracias también por tu tiempo. Te hemos visto súper activa en estos meses, muy activa en estas semanas, con donde pues realmente la situación se ha acelerado muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el estatus y las condiciones de los rehenes mexicanos, actualmente? Mira, o sea, los reportes que tenemos por parte de los abogados del Grupo Adala, que es un grupo, es un despacho de abogados que radican en Palestina ocupada o Israel. Ellos han sido los responsables de tramitar la libertad de los miembros de la flotilla La Libertad en ocasiones anteriores. Y los reportes últimos que tenemos es que, pues, de entrada no se respetaron los derechos de las personas, que ya lo sabemos porque desde que los interceptaron en aguas internacionales ya sabíamos que había una violación de derechos, pero una vez que llegaron al puerto de Ashdod, siguieron estas violaciones porque tenemos reportes de que hubo personas a las que se les privó de agua, de comida, se les tuvo en posiciones indignas, ¿no? De humillación, arrodilladas, con las manos atadas en la parte de atrás de la espalda. Em, Supimos que empezaron audiencias con al menos 200 participantes sin presencia de abogados, sin presencia de sus embajadores o de sus cónsules. Y de esta manera, pues se lograron la firma de de estas declaraciones en donde ellos reconocen, los participantes reconocen que entraron a Israel de manera ilegal. Entonces, pues bueno, vemos todas estas faltas de apego a la ley internacional y a los derechos básicos, ¿no? De estos prisioneros que, como tú bien lo dices, pues son como rehenes, ¿no? O sea, fueron secuestrados en aguas internacionales, llevados por la fuerza a Israel y encima de todo, los hacen firmar un documento donde dicen que fueron de manera ilegal ingresados a Israel, ¿no? Entonces, pues tenemos esta situación. Hemos tenido reportes, algunas de las familias, afortunadamente ya han tenido tanto contacto, porque el embajador Mauricio Escanero, es mexicano y está en la Embajada de México en Israel, él ha tenido, o sea, logró entrar a la prisión, tuvo contacto con los delegados, desconocemos las circunstancias en las que este contacto se dio, desconocemos cuánto tiempo duró su entrevista, solo sabemos que pudo ver a los 6 mexicanos que están ahí, él nos dijo que están bien, pero pues no sabemos a qué se refiere con que están bien, no nos han entregado un reporte. Em, y bueno, tanto lo que él les dijo como a algunas familias en particular es que los delegados están, o sea, les pasó incluso unas notas escritas a mano, y después los abogados de Adala entraron y de algunas familias también ya tienen contacto, digamos, con nuestros delegados, ¿no? No desconozco exactamente quiénes,
pero también, o sea, se ha manejado un poquito, o sea, muy poquita información de la condición de los delegados en las prisiones. Bueno, en la prisión, está en donde los transportaron del puerto de Ashdod a esta prisión. Les consigo el nombre porque no me he aprendido bien los nombres, de las prisiones. ¿Qué es lo que están esperando, Patricia, de parte pues, de la Cancillería y de parte del gobierno mexicano? O sea, ¿qué estaríamos esperando en este momento respecto a la situación actual? Pues ¿Tienes también a- O sea, de entrada, lo que necesitamos es que sean transparentes, porque habíamos tenido una comunicación bastante buena, bastante eficiente, en la que teníamos varios canales por medio de Secretaría de Relaciones Exteriores en México y por medio de la embajada o del canciller, pues sí, del cónsul en Israel. Y curiosamente, justo antes de este comunicado en donde dan a conocer que los mexicanos están bien, que están muy agradecidos con la embajada de haber estado presentes y que ya aceptaron la repatriación, pues una vez, o sea, justo antes de eso, nosotros dejamos de tener comunicación tan inmediata con la secretaría, ¿no? Entonces, pues de entrada, para mí eso, o sea, me habla de que hay algo que no quieren comunicar o que no pueden comunicar, que alguien les pidió que no comunicaran, ¿no? Entonces, eso nos da mucha incertidumbre porque de venir desde las primeras reuniones que se tuvieron, ¿no? Veníamos caminando con este intercambio de información bastante rápido, eficiente y de repente nada, o sea, no hay manera de que nosotros pensemos que eso es normal. Por otro lado, entonces queremos como esa transparencia y por otro lado queremos garantías de que en realidad los mexicanos pues físicamente no nada más se ven bien, sino que realmente no fueron sujetos a estos malos tratos, que por ejemplo que no, pues no sé, que les dieron de comer, que les hicieron llegar medicamentos, pues, o sea, sabemos porque en uno de los videos incluso alcanzamos a reconocer a Carlos Pérez en este video que mencionas de Ben Gvir gritando, pues gritándoles cosas a los presos, ¿no? Como parte de su propaganda de que lograron contener la amenaza y no sé qué. Entonces, pues sabemos que también fueron sometidos a un trato inhumano, que es, digamos, un pisito abajo de la tortura, ¿no? Entonces, queremos estas garantías de que si nos dicen que están bien, o sea, ¿en qué se basan para decir que están bien? Y por otro lado, pues bueno, dicen que ya están tramitando su deportación. O sea, no hay un motivo para creer que esto no sea cierto si ya lo dieron a conocer. Entonces, de acuerdo, o sea, sabemos que hasta cierto punto entendemos que están haciendo su trabajo, entendemos que es una situación complicada, entendemos que, pues que hay ciertas relaciones que se tienen que cuidar para que esto sea lo más expedito posible. Ok. Pero volvemos al punto en donde nosotros dimos aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace muchos días de que el ministro de Seguridad de Israel, un país que está bajo juicio en la Corte de Justicia Internacional por genocidio, que ya ha sido acusado por muchas instituciones, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, de que en efecto está cometiendo genocidio, de que en efecto está sometiendo a hambruna a la población como un arma de guerra, etcétera. El ministro de Seguridad de este país amenaza que les va a dar trato de terroristas a los participantes de la flotilla y pues apenas ahora están haciendo cosas, ¿no? Entonces también necesitamos pues que se haga más enérgica la postura de defensa de los mexicanos, porque pues no puede ser que nada más digan, no, es que los mexicanos son gente de bien, no han cometido delitos, pero pues dejan que los traten como delincuentes, como terroristas, que los maltraten, que les tengan audiencias, quién sabe en qué condiciones, enfrente de quién sabe quién. O sea, entonces, pues también necesitamos esa postura más enérgica del gobierno mexicano, que confiamos que eventualmente va a venir, pero lo que no entendemos es por qué no ha venido hasta ahorita. de acuerdo? Sí, el- Y Pati, pues a partir de todo lo que ha sido esta aventura, porque ha sido una aventura, yo creo que humanitaria, quizás una de las más grandes que se han dado. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de lo que desde el inicio, de donde se empieza a planificar esta flotilla, al desenlace que tenemos hoy, que yo considero que de alguna manera también sigue poniendo muy en foco la situación de Palestina, de Gaza en particular, y sobre todo el verdadero rostro de un ente sionista
Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el balance que ustedes dan en miras de los próximos pasos? Pues mira, a mí ahorita lo que me preocupa más es que yo veo que Israel, o sea, se tenía anticipado que Israel iba a tratar de alargar la estancia de los participantes en estos centros de detención por cuestiones burocráticas, porque estaban en festividades por allá, ya nos habían advertido, o sea, los abogados incluso ya nos habían dicho, las embajadas también ya nos habían dicho que los comunicados que tenían con con las autoridades en Israel les habían advertido que pues eran días festivos, que muy probablemente se iban a tardar en procesarlos, que los iban a tener ahí hasta el lunes. O sea, recordando que los interceptaron el miércoles y hasta el lunes los iban a empezar a procesar. Y entonces de la nada nos enteramos que ya estaban con audiencias y que ya estaban incluso que primero deportaron, me parece que a 6 personas de Italia, dos de España, y luego el día de hoy nos amanecimos con la noticia de 137 personas que viajaron hacia Turquía deportados de Israel. Entonces fue como, bueno, o sea, ¿por qué lo están haciendo tan rápido, no? Entonces viendo que no somos, o sea, nosotros como mexicanos no somos la única delegación que tenemos esta situación de que se les dio expedito esta deportación, ¿no? Hay varias delegaciones que manifiestan lo mismo, que de la nada resulta que ya tenían listos los papeles de varios de sus delegados, que se les hicieron las mismas audiencias sin presencia de nadie, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que anticipo es que Israel, que es maestro del engaño, pues está tratando de controlar la narrativa negativa de nos estás secuestrando y nos tienes a nuestros delegados en tus prisiones, las prisiones que aparte tienen reportes de varias organizaciones como prisiones en donde se comete tortura de los prisioneros, ¿no? Entonces como que lo que quisieron fue minimizar esta situación lo más rápido posible, hacerla que se le olvidara a la gente lo más rápido posible, entonces por eso están deportando a todo mundo rápidamente, ¿no? Están como que terminando el problema lo más rápido que puedan, porque también ven todas estas movilizaciones en favor de Palestina, entonces pues si ya no hay prisioneros de la flotilla, pues entonces ¿para qué se van a manifestar, no? Porque aparte como vemos las redes sociales y los medios y todo el foco lo están poniendo en los delegados. Y está bien, o sea, está bien porque realmente su sacrificio fue muy grande. Llevan veintitantos años en el mar, dejaron trabajos, dejaron familias. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Arlene dejó su escuela, o sea, puso en pausa sus estudios. Entonces, están haciendo este esfuerzo gigantesco que requiere muchísimo, o sea, es muy demandante en el sentido físico, emocional, ¿no? Estar metidos en un barco con gente desconocida de otras culturas por tantos días, lejos de tu familia, con esta manera en la que nos comunicábamos por grupos de Signal, que es muy frío, pues es una carga emocional también muy dura. Y de repente así, ya, o sea, vaya, los regresamos, los acallamos, ya no hay nada que manifestarse, entonces se termina ahora sí que carpetazo. Ujú. Entonces yo lo estoy viendo un poco así, como que lo están tratando de solucionar rápido para que ya no haya razón de por qué manifestarse, los medios ya no tengan noticia que difundir y entonces ellos puedan volver tranquilamente a su genocidio, que aparte lo podemos ver porque si no dejamos de seguir a los periodistas que todavía quedan en Gaza o a las cuentas de los periodistas que les manejan, o sea, que son manejadas por otras personas porque Israel ya los mató, ¿verdad? Como es el caso de Hossam Shabbat o como es el caso de Anas al-Sharif. em, lo que vemos es que Gaza sigue siendo bombardeada sin piedad. Día tras día tras día, o más bien noche tras noche tras noche, porque aparte les encanta trabajar en la noche. Entonces, como me dicen, ¿cuál es el balance de esto? Para mí es muy importante porque ahorita obviamente las familias de los delegados pues están muy preocupadas, ¿no? O sea, imagínense esta noticia de Greta Thunberg, una chavalita de la edad de Arlene, que la maltrataron fatal, claramente por su carácter de una persona sumamente visible, que es la segunda vez que va en una de estas flotillas, o sea, la maltrataron mucho, ¿verdad? Y pues obviamente las familias están muy preocupadas porque dicen, si ella, que es tan visible, la están tratando así, obviamente, ¿cómo estarán tratando a nuestros familiares? Entonces, por un lado, pues tenemos como que balancear.
que las familias tengan este trato digno por parte de las autoridades mexicanas, pero también las demandas de la coordinación del movimiento, porque a final de cuentas recordemos que la misión tenía varios objetivos. El primero era francamente romper el bloqueo, Sí. pero también era atraer la atención de los políticos y que por fin hagan algo para parar el genocidio o de perdida sancionar a Israel. ¿Qué ha pasado de eso? Nada. Entonces, pues es tratar también de continuar con estas demandas de la coordinación del movimiento, de la causa pro-palestina, pero pues tratando también de no afectar, pues que se tenga una pronta respuesta, porque los delegados ya cumplieron su misión. Ellos ya hicieron su esfuerzo, ya trajeron la atención, entonces que se les traiga bien, sanos, rápido a sus países, a todos sus países, pero que los políticos no digan ya, o sea, yo ya traje bien a mis delegados, listo. No, o sea, el problema real de fondo de Gaza sigue sucediendo. Entonces, o sea, seguir presionando en ese sentido, o sea, esa es como que la manera en la que estamos, pues viendo cuáles van a ser las siguientes acciones, una vez que sepamos que los delegados ya están en un avión camino para acá. Oye, a mí Muy me llama bien. la atención, me quedé un poco cuando hicimos el conversatorio, ¿no? Con Enrique Rachenberg y también con Pietro Ameglio. Me quedó como muy, muy grabado esta parte de Pietro, de toda la idea y de la concepción de la resistencia civil pacífica de la que platicaba, ¿no? Y entonces me quedó, digamos, como esta curiosidad de cuando él incluso le preguntó a Ernesto Ledesma, bueno, ustedes ya tienen como pensado cómo va a ser la respuesta que van a tener a la hora que la flotilla llegue a la franja de Gaza, ¿no? Ya después como que ya no abundó en esta parte, pero a mí me da curiosidad, ustedes como coordinadores y coordinadoras, digamos, como de todas estas delegaciones que salieron para allá, ¿tenían más o menos contemplado o tenían previsto cuáles iban a ser las respuestas de los israelitas en cuanto llegara la flotilla a la franja de Gaza? Pues sí, o sea, aquí en esta misión pues, un barco llegó, que fue el barco Míkeno. Em, y bueno, se tenía anticipado, primero que nada, que de Israel puedes esperar todo, ¿verdad? O sea, Sí. puedes esperar todo menos legalidad. Mm, Entonces, pues ya se tenían contemplados ciertos escenarios. Sabíamos que era muy difícil que se volviera a dar un ataque, sobre todo un ataque que tuviera, pues, consecuencias, digamos, de heridos o de emergencias médicas por la visibilidad que tenía esto y porque sí se ha logrado una presión en función, te digo, del enfoque en los delegados, ¿no? No en la misión y no en Gaza, pero al menos en los delegados. Entonces, por ese lado, pues más o menos estábamos un poco cubiertos, porque de todas formas tuvimos estos tres ataques con drones. Pero bueno, teníamos anticipado entonces que la intercepción era el escenario más probable que iba a pasar. No sabíamos si se iba a dar todos al mismo tiempo, no sabíamos si se iba a dar como se dio barco tras barco, tras barco, tras barco. No sabíamos si iba a ser un bloqueo naval por miembros de algún país, por ejemplo, de NATO. No sabíamos realmente cómo iba a ser, pero sabíamos que iba a ser muy difícil llegar a Gaza. Sin embargo, sí se logró llegar a Gaza. Lo que sucedió fue que en cuanto el barco prendió su localizador para avisarnos que estaba en aguas territoriales palestinas, pues obviamente esto alertó a los israelíes y fueron y los interceptaron también. ujú, Pero sí estaba contemplado esto. De hecho, por ejemplo, se les hizo llegar a los delegados pues los formatos que les podían hacer llegar en Israel, en hebreo, obviamente, para que ellos no supieran ni qué estaban firmando, para que se familiarizaran con ellos y que ellos tomaran la última decisión de si los firmaban o no. Ahora, cabe mencionar que yo no estoy diciendo que no pudieron haber cambiado de parecer. Yo considero que mínimo tres de los delegados que están ahorita detenidos al menos tenían pensado no firmar. ujú, O sea, es posible que hayan cambiado de parecer, pero eso también nos alerta de, pues, en qué condiciones están que los hicieron cambiar de parecer, ¿no? Pero sí se les tenía, pues, explicado qué es lo que iba a pasar, que en el peor de los casos, pues, los iban a retener en un lapso de 72 horas y después los tenían que deportar porque, pues, habían entrado ilegalmente a Israel y les iban a hacer un juicio y los iban a sacar. Entonces, pues el escenario que se tenía contemplado pues era como aguantable, vamos a decir, o sea, no era como que iban a ser sometidos a
un gran sufrimiento o algo así, pero claro, teniendo en mente que Israel pues está siendo juzgado por genocidio y le vale cacahuate las normas y las leyes, ¿verdad? Entonces, pues sí se les preparó, se les dio preparación también, por ejemplo, en tácticas no violentas, se les hicieron algunos simulacros en tierra de lo que significaba ser interceptados por Israel y luego en los barcos hicieron simulacros de manera constante de cómo prepararse en caso de avistamiento de drones, cómo prepararse en caso de que les avisaran que ya estaban en contacto con ellos los israelíes, etcétera, ¿no? Entonces, ay, perdón. Entonces, pues bueno, o sea, de alguna manera, pues sí, se tenía como anticipados todos estos escenarios y pues ahorita, o sea, lo único que nos preocupaba era que se hicieran reales estas amenazas de Ben Gvir, que pues por un momento dijimos, ya no se hicieron reales, pero pues en este momento que no tenemos información, pues no sabemos hasta qué punto si hubo un maltrato físico grave o no, No, y no sobre todo sabemos. que no están, o sea, no hay manera de comunicarse, ¿no? La Tuvieron única que tirar los manera es, celulares y ajá, todo, ¿no? tuvieron que tirarlos, de todas formas no les habían permitido ni existen ingresar con celulares. Mm. A los abogados y al parecer incluso al embajador les retiraron cualquier medio para documentar lo que estaban viendo. Este, entonces la única manera de tener comunicación con ellos es esperando a que alguien que los haya visto les avise. Por ejemplo, bueno, en el caso de uno de los delegados, no sé si puedo decir o no su nombre, pero en el caso de uno de los delegados, la familia hace poquito me acaba de manifestar que pues no ha podido contactar a los abogados, que el embajador sí le hizo llegar una nota, pero que ella no puede como corroborar la información que viene en esta nota, entonces pues también es como una situación bien pues difícil para los familiares, o sea, saber que están en estas condiciones con estos reportes de maltrato de los que ya salieron y luego pues tener a sus familiares ahí todavía. A mí me inquieta además de toda esta situación de los delegados, que como tú dices, hay mucha incertidumbre, muchos sinsabores. Y finalmente, ¿qué pasa con lo que se buscaba en la misión? ¿En qué condiciones se quedó la gente de Gaza? Que ya no recibieron la ayuda y lo más importante, y ahora, ¿cómo podemos asistirles? ¿Cómo va a poder llegar algo si está hecho un cierre hermético a que el mundo pueda tener alguna solidaridad con ellos? Pues la gente en Gaza, o sea, vimos videos de niños que están sentaditos en la playa esperando, ¿no? O sea, ¿qué más puedo decir? Y veíamos también, por ejemplo, yo le avisé a algunos de mis amigos de que ya vamos, con que llegue un barco, es como si fuera yo, ahí espérennos, ¿no? Y los esperaban, o sea, los esperaban, que poderlos ver, ¿no? O sea, ellos también sabían que era muy poco probable poder acceder a lo que sea, al menos a estar con ellos. Sabían que la ayuda humanitaria pues era muy poquita, obviamente, pero, o sea, era como esta cuestión también de o sea, para mí también es como de estas cosas que nunca en mi vida se me va a borrar de la mente cuando Israel les manda estos panfletos diciéndoles que podrían borrar a Gaza hoy y nadie se enteraría, ¿no? Entonces también era como esta manera de que supieran, o sea, ver lo que estamos haciendo por ustedes. A lo mejor no va a funcionar como queremos, pero lo estamos intentando, ¿no? Entonces, pues también es como ese mensaje a Gaza de decirles, o sea, está cañón, lo hemos intentado, pero, o sea, no nos vamos a mover, vamos a ver de qué manera les hacemos llegar y miren, o sea, no queremos, no, o sea, yo no creo esta cuestión de que nadie se va a dar cuenta, o sea, yo me voy a encargar de que sí se den cuenta, que hicimos lo que entendimos que podíamos hacer para parar esto. Que no se pierda la esperanza. Pero fíjate, este programa va a irse a transmitir a muchas personas y espero que tenga efectos importantes en movilidad, en cosas. ¿Tú qué aconsejarías a las personas que nos escuchan? Cómo pueden mantener esta llama, este espíritu de ser solidarios, de ayudar, de poder dar un poquito de luz a esos chiquitos que ahorita que lo dijiste me los imaginé ahí sentaditos esperando algo y que esos obligados en darles ese algo, pues somos todos los humanos.
¿cómo aconsejarías tú que pudiese acercarse un poquito a esa luz? Pues mira, o sea, es que creo que es un poco complejo porque la gente que no se enteró o sea, cuando todavía, por ejemplo, había muchos periodistas, en este momento va a ser muy difícil explicarles y que sobre todo estén preparados emocionalmente para ver lo que está pasando en Gaza, que cada vez es más cruel. Entonces, yo creo que por ese lado, pues no puede ser. Por el lado por el que creo que puede haber cambio es, o sea, hablen con gente de Gaza. O sea, a mí, por ejemplo, todavía me siguen llegando muchas solicitudes de amistad de gentes de Gaza, solicitudes de mensaje, de familias que pues todavía quieren que se hable de ellas. O sea, yo ya no puedo emocionalmente también, y pues qué mal, pero emocionalmente también no puedo ya conocer tantas historias. Aparte, no me puedo comprometer porque de por sí a mis 10 familias durante estos 2 meses de esta misión pues les di muy poquita asistencia comparada con lo que les estaba dando antes. Entonces es un poquito complejo, pero, o sea, para mí es como hablen con ellos, vean la realidad en la que están, o sea, humanicémoslos más, porque también recibimos mucho estos comentarios de, ay, en México también pasan muchas cosas. Sí, sí, ya sabemos. Pero somos 7 billones de personas y no nos podemos enfocar todas a la misma causa, ¿no? Para empezar. Y luego, pues en México hay muchas instituciones y hay muchas situaciones que están mal, pero también somos 100 millones de mexicanos, no tenemos que estar todos en lo mismo. Y aparte también considero que muchas veces estos comentarios los hacen como para decir, acá pasan cosas, ¿por qué te ocupas de eso? Mejor ocúpate de esto y así yo no me ocupo de nada, ¿no? O sea, es como Nomás esta manera, ¿no? quien De comenta eso tampoco hace nada por esto. exacto. Es No, como nomás de señalar, ¿no? O sea, ¿por qué eres egoísta y te fijas en aquellos, pero no te fijas en estos que yo sí conozco a lo mejor? Pero de todas formas yo no hago nada. De todas formas yo no hago nada. O sea, Claro, haz algo por mí para que yo me sienta mejor. Entonces, pues también es como esta sensación de, o sea, ninguna causa demerita la otra. Entonces también a mí se me hace como muy frustrante cuando estás dando a conocer, estás planeando una estrategia para dar a conocer, para pedir algo, para exigir algo, para pedir donaciones, y entonces que te la traten de meritar diciendo, acá también hay violencia, es como, pues atiéndela tú, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de cómo le puedes hacer. O sea, invítame, es más, te ayudo, pero, o sea, pues no me digas qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que ayudar, ¿no? claro. Entonces, por ese lado también, o sea, primero humanizar a la población palestina que son iguales a nosotros, son madres, son padres, son hijos, son hermanos, son amigos, son novios, son todo, igual que nosotros. Y segundo, pues tratar también de entender que, o sea, si llevamos en esta causa tanto tiempo es porque pues algo nos sigue moviendo, ¿no? Entonces también no demeritar. Y pues, o sea, tratar de seguirse informando. O sea, para mí también es inaudito que todavía me digan, no sé, subimos un video a nuestras redes pidiendo X, Y, Z cosa y luego que nos digan, pero no hablan de los rehenes de Hamas. O sea, después de 2 años y de 600.000 muertos, perdón, pero pues habla tú por esos rehenes y dile a Netanyahu que acepte un alto al fuego. O que no rompa los acuerdos de alto al fuego, o que deje de bombardear para que ya no estén en peligro, ¿no? O sea, ¿de qué nos hablan cuando dicen todavía a estas alturas, a días de cumplir 2 años de que empezó esto, de que nos hablan de que el 7 de octubre, o sea, hay gente que ni siquiera se acuerda que fue en 2023 y Sí, te ponen el 7 de octubre de 2024, o sea, ni siquiera saben las fechas y ahí lo están repitiendo, o sea, sí. A mí me gustaría como platicar algo, porque incluso lo compartí con Renzo, ¿no? El otro día. Yo tengo una amiga que es de la comunidad judía y de pronto, después de los programas que hemos hecho, me escribe y me dice, es que Adela, yo creo que lo que tienes que hacer también es ver la contraparte porque nada más te estás inclinando a la parte palestina, digamos, ¿no? Y bueno, honestamente no he visto todas las ligas que me ha enviado, porque me ha enviado muchas y bueno, pues no me doy abasto al final, ¿no? Pero todo eso me trajo a la reflexión de algo muy importante que creo que también, tal vez, no sé qué opinen ustedes, ha como confundido incluso a la misma población judía,
porque parece como si se estuvieran mezclando las cosas, ¿no? Yo siento, a ver ustedes qué opinan, que al final estamos en contra no del pueblo judío como tal, con su identidad, sino del Estado, de las acciones del Estado que están replicando, pues lo que les hicieron a ellos finalmente, ¿no? Y es un asunto del Estado, es un asunto de los gobiernos, en lo que todos estamos en contra, porque es donde se está reforzando todo el asunto pues de este genocidio. Pero muchos de la población y de la comunidad judía se sienten aludidos como que les estamos recriminando a ellos muchas cosas. Y yo siento que no es al pueblo judío como tal, sino a las decisiones gubernamentales. Y entonces lo mezclan, o a lo mejor no hay un entendido así, pero en esa reflexión yo dije, bueno, una cosa es el Estado, otra cosa es el pueblo y es su identidad como tal. ¿Ustedes qué opinan? También un poco porque se está polarizando también pues todos los puntos de vista y entonces empiezan a crear guerras también entre los civiles y todo esto, ¿no? Y además esta pregunta, Adela, como bien la haces, no se trata de abrir nuevos enemigos, de abrir nuevos resentimientos, de generar un nuevo foco de odio, sino por el contrario, el tratar de esclarecer las cosas y rescatar, como siempre hemos dicho, Adela, esa vida. En alguna ocasión, cuando entrevistaron a Víctor Frankl, que él estuvo en un campo de concentración, él hizo una clara mención. Esta maldad no la podían hacer solo los nazis. Hubo muchas manos judías apoyando a que se hiciera ese holocausto. Y entonces, obviamente, es un poquito lo repetible siempre que haya violencia. No es de un solo bando, no es un solo grupo, no es una sola situación, no son los angelitos, los buenos, los lindos y los malvados. Es una humanidad confundida, son un grupo de personas que necesitan retomar cuál es el verdadero sentido, qué es lo que buscamos, qué mérito tiene el devastar, qué mérito tiene el hacer un genocidio, qué se consigue con ello. Por supuesto que esa no es la solución. Y muchas veces, y fíjate, es parte de los actos terroríficos que vemos en el resto de la humanidad, que les siembran miedo, que les hacen sentir es que aquellos son los villanos, y son los villanos porque tienen una ideología diferente a la tuya, y entonces ellos, si los liberas, ellos van a venirte a matar. Y todas estas estupideces que dejamos que corran en los medios, son precisamente parte de eso que deja las cosas estáticas y que no abre. Por eso parte del mérito de hacer estos programas y de llamar a la conciencia de las personas es, no te cierres, considera que hay un ser humano ahí y que lo importante es que ese ser humano tenga el derecho, igual que tú, de vivir, de soñar, de hacer, de crecer, de tener una familia, de disfrutar su vida independientemente de la ideología religiosa o política que cada quien quiera tener. Entonces, ese despertar, ese invitar a la comunidad y también a la comunidad judía que se sume a este tipo de acciones, a este tipo de posibilidades de que no sigan muriendo las personas allá, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Tinguindín, ni en todos los lugares donde hay horrores en este país también, pero sí, no como pretexto, que porque aquí los hay, no ponga un poco la mira allá y ojalá la ponga allá y también la ponga aquí. Sí. ¿Tú qué opinas, Renzo? Bueno, a mí me cuesta mucho porque yo personalmente siento que cuando hay un conflicto entre dos estados, pues evidentemente, pues hay muchas de las ideas que aquí se están planteando, creo que son prácticas, ¿no? Pero lo que estamos viendo, pues no es un conflicto entre dos estados, o sea, hay una
violencia que no es equiparable, lo comentaba Patricia, son cifras que ha dado la relatora de la ONU, Francesca Albanese, o sea, ha habido una violencia mucho más superior por parte de un Estado que además es una potencia regional, militar. Entonces, pues no sé, ¿no? Después de este genocidio, ¿cómo construyes pues una posibilidad de, de cómo reparas un genocidio, ¿no? O sea, yo no lo veo. Creo que ahorita lo más importante es que cese el fuego. Creo que la justicia internacional tiene que meter en prisión a todos estos verdaderos criminales, porque no hay otra manera de referirse a Netanyahu y a toda su grey, o sea, y repensar el pueblo pues de Israel, pues la oportunidad que también se les abría en el 7 de octubre, porque el 7 de octubre también es una expresión de cómo está viviendo una población el acoso y no hablamos de un acoso de un año, estamos hablando de un acoso histórico muy doloroso, donde han pues limitado las posibilidades de crecimiento y de libertad de toda una población. Estamos hablando de 6 millones, 7 millones de personas, o sea, es algo que realmente hay muchísima información, hay unos acuerdos de Oslo, Madrid-Oslo, que se hicieron este, para poder delimitar, para poder permitir que el Estado palestino, bueno, que la sociedad palestina construyese ese Estado, y nunca se permitió, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzas una dignidad que sane a esto? Y yo lo que creo que la comunidad judía en México pues tiene que empezar a reconocer este abuso de poder, o sea, esta violencia que no es equiparable, y a partir de ahí pues creo que sí puede haber un comienzo por lo menos de entender el problema desde una parte, como decía Patricia, de te veo como un igual, pero hoy por hoy las condiciones de abuso de poder pues hacen que prácticamente todo el mundo reconozca a Israel como un estado genocida, y lo peor, pues que este estigma no se va a ir, o sea, ya cambió la historia, o sea, de venir, de ser las víctimas del holocausto, ellos ahora son los perpetradores de un nuevo holocausto con un pueblo en una tierra santa, además, ¿no? Que es la tierra de tres religiones. ¿Y quién va a rendir cuentas de esto, no? Claro. Y justamente también, Patti, porque he escuchado eso, ¿no? Que de pronto tachan de terroristas o de que estaban coludidos los de ¿no? La flotilla con Hamas. Entonces, hay una serie de informaciones que de pronto confunden. Tú que has estado dentro e inmersa, digamos, en esto como coordinadora. ¿Qué puedes decir al respecto? También un poco para cambiar la visión, para saber, o sea, un poco para aterrizarnos como seres humanos y decir, a ver, en lugar de echarnos las culpas y de estar como replicando las noticias y todo esto, es importante saber qué es lo que realmente está sucediendo. Tú que estás inmersa en ese problema y que estás como en esta parte de la coordinación, ¿cómo ves estas, ¿no? Estas afirmaciones, pues. Pues mira, o sea, es que es preocupante porque, o sea, la Embajada de Israel en México, por ejemplo, el día de ayer sacó otra vez un comunicado con esta narrativa de que ya, o sea, de que la flotilla no era más que un intento de provocar a Israel. A pesar de toda la información que se difundió acerca de los objetivos, de quién iba, de la manera en la que se cargaron los barcos, de que todo fue, o sea, financiado por la gente, todo el mundo, literal, generó un fondo común de donde salió el dinero para comprar los barcos, de donde salió el dinero para transportar a los capitanes, ya los delegados, pues cada delegación estamos haciendo nuestro ahorro para poder apoyar con eso, pero... Por ejemplo, ellos pagaron el transporte de los capitanes, el mantenimiento de los barcos que se les tuvo que dar. O sea, todo esto fue un movimiento de solidaridad que a veces a mí se me hacía medio irreal, pero sí estaba pasando, ¿no? Y todavía tenemos estas declaraciones de que nada más era un intento de provocar a Israel. O sea,
No, no era un intento de hacer nada con Israel, no íbamos a Israel. Era un intento de hacer llegar comida, gasas, ¿no? Leche de bebé, pasta, medicinas básicas a una población que tiene un bloqueo total desde el 2 de marzo. O sea, ya van ¿cuántos meses? 6 meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, 6 meses de bloqueo. Mamás están dando a luz a niños malnutridos y no los pueden alimentar porque no producen leche y aún así no dejan entrar fórmula de bebés. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ir en un barco es todos estos veintitantos días transportando poquita ayuda humanitaria es una provocación de un país, como dice Renzo, una potencia militar patrocinada por otra potencia económica y militar que es Estados Unidos, con la coartada cubierta por otras potencias como es la Unión Europea? Y todo es nada más para molestar al país que está cometiendo el genocidio. O sea, ¿en qué cabeza cabe siquiera que Ujú. tengan la audacia de escribir este tipo de comunicados, ¿no? Pero pues los escriben, los publican y la gente los redistribuye, ¿no? O sea, la gente todavía lo cree. Como dices, Adela, que te mandan links de la versión de la gente que sigue creyendo que Israel está en su derecho de defenderse en el territorio de otro país, que es Palestina, donde ni siquiera hay un ejército, donde las personas construyen sus propias armas rudimentarias, ¿no? Para hacer su resistencia. Y resulta que Israel se está defendiendo, ¿no? Se defiende con tanques de guerra de niños con sondas y piedras. Entonces, ay Dios, sí. Pues eso es lo que yo veo de esto que está pasando, que, ay, Pati, tu narrativa difícil de explicar. revela la frustración donde dices, ¿cómo es posible que la realidad que está ahí se ha transformado de tal manera Claro. a poder dar todas aquellas explicaciones absurdas? Y es que tristemente lo que la gente quiere interpretar puede estar muy lejos de la realidad. El chiste y parte también de las armas que tenemos que utilizar es ir sembrando una interpretación diferente de la vida, que no hay ninguna justificación para matar, no hay ninguna Exacto. justificación para impedir la vida por ninguna causa. Bueno, tristemente los tiempos se agotan, pero ya hay una semillita que este programa espero deje en generar ese cambio de mentalidades, esa búsqueda en pro de la vida, obviamente en este espacio que hoy le hemos dedicado a Gaza y en todos los rincones del mundo donde se están cometiendo atrocidades, donde se están haciendo crímenes, donde se está privando a la gente de poder ser y hacer lo que cada quien merece ser y hacer. Yo les agradezco mucho este tiempo y seguiremos en contacto. Sí, a mí me gustaría que igual antes de despedirnos también, tanto Patti como Renzo, hablan, o sea, lancen como un mensaje sobre todo esto, ¿no? Para la reflexión de la sociedad, del común de la sociedad, sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo para saber cuáles son las posibilidades de generar procesos de transformación hacia la paz positiva, ¿no? Si quieres yo, bueno, Sí, sí. primero, Pati, pues decirte que me siento muy inspirado por el trabajo que has hecho, o sea, me siento además súper motivado, creo que hay muchas cosas en común, yo también pasé de de un solidario a un, pues ahora con Adela y con Gerardo, pues a una especie de periodista aquí, muy agradecido también. Creo también que ha florecido en en la sociedad mexicana con mucho más profundidad una Palestina en nuestro corazón. Creo que esto es algo que no se va a borrar y que ya se germinó, o sea, está floreciendo y no se había calculado. Yo creo que el gobierno de Israel ni en sus peores cálculos imaginaron que iba a hacer este desenlace global donde queriendo acabar con una población,
han inventado un planeta nuevo, ¿no? Un planeta de palestinos han inventado. Entonces, Netanyahu, Ben-Gvir, todos estos, ahora, ¿a dónde se van a meter cuando ya toda la humanidad es palestina, ¿no? Creo que eso es una cosa. Me parece también muy importante que ojalá este programa y podamos a través de Patricia vincular con gente que entiende el tema del asilo humanitario. Hay muchas personas heridas, gravemente heridas, que necesitan salir urgentemente de ahí y en México hay lugares donde pueden ser atendidos, hay familias que queremos recibir. Entonces, ¿cómo también llevar esa discusión en las cancillerías de cómo agilizamos con la Comar la posibilidad de traer gente que quiera venir a México y sobre todo gente que necesita salir de ahí y bueno, pues hay cientos de miles de heridos, ¿no? La otra, pues decirte también, eh, colega Gerardo y Adela, que esta escuela de paz que ustedes están promoviendo, que es una forma de entender la cultura de paz, pues también todo esto que viene, o sea, yo estoy seguro que yo ya no me voy a parar, están en todas las universidades superactivas, vienen nuestros delegados también a darnos mucha luz porque esta experiencia seguramente va a permitir traducirse en nuevos modelos de gestión de los conflictos y ojalá les podamos tener un espacio a través de ti, Patricia, para que podamos entrevistarles, reconocer e imaginar nuevas articulaciones con ellos, ¿no? O sea, y contigo. Sí, y por último, pues yo solo podría decir que mientras no haya justicia, no se va a alcanzar la paz. O sea, necesitamos que estos criminales de guerra sean juzgados. Y eso para mí sigue siendo, va a seguir siendo pues el grito de nuestro pueblo, ¿no? Justicia. Eso. Gracias, Renzo. Tú, Pat. Gracias. Pues, bueno, aquí en Chihuahua hay una grabación que sacan desde que estoy chiquita en el radio a las 12 que dicen que es la hora del Ángelus y luego pasan una reflexión. Lleva 30 años que yo sé que sucede, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y todos los días en el radio vas a escuchar esa misma oración, o sea, esa misma frase a las 12 del día, ¿no? Y para mí tiene mucho sentido porque como comentaba ahorita también me parece que Gerardo que decía, o sea, ¿de qué les sirve destruir de esa manera una ciudad con tantísimos edificios? ¿Qué van a hacer con todo ese escombro? Y aparte escombro manchado de sangre y manchado de sangre de niños. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿quién podría llegar a vivir en paz en ese lugar? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? O sea... pues esto nos lleva, o sea, a pensar también y a valorar. Y a veces siento yo con un poco de culpa valorar las noches en silencio que tenemos, por ejemplo, valorar los abrazos de los niños cuando estamos cerca de ellos, valorar que podemos descansar, que podemos salir a caminar, ¿no? Estas mini cositas que en Gaza no se pueden, no se han podido por décadas, porque pues esto, o sea, esta magnitud de la gravedad del asunto pues empezó hace 2 años, pero ellos en realidad pues tienen décadas sufriendo, que no saben cuándo va a empezar otra guerra, que no saben cuándo los van a volver a atacar, que no saben cuándo les van a volver a tirar otra bomba y pues ahorita lo vemos con estas cifras espantosas que... O sea, que la gente simplemente a veces llegan hasta a decir que prefieren morirse ya de una vez que seguir aguantando este genocidio, ¿no? Y bueno, Renzo también lo decía ahorita, hay mucha gente herida, malherida, enfermos, ¿no? Con todo lo que están respirando, con todo lo que están viviendo, que deberían tener la libertad de poderse mover a otro lugar. Claro. Incluso gente que dice, o sea, tuvimos un live hace poco con una chica que se llama Laila, ella es mamá de 2 niños pequeños y dice, yo me quiero quedar en Palestina, o sea, es mi tierra, es mi nación, pero no quiero arriesgarme a ver a mis hijos morir enfrente de mis ojos. Entonces, debería tener mínimo la posibilidad de salirse. ¿Por qué no los dejan salir? ¿Por qué no dejan salir a los enfermos, por ejemplo?
Y todavía se defienden diciendo que ellos son las víctimas, ¿no? Israel. Y pues no es, como tú dices, no es una cuestión en contra de ninguna religión, es un estado que está cometiendo un genocidio con el apoyo de otros estados. O sea, este es un tema de estados, no es un tema ni de religión, ni de ubicación. O sea, es un estado abusón que está haciendo uso de toda la propaganda que lleva construyendo desde hace muchos años, de la cual yo también era víctima porque antes del 10 de octubre del 2023 yo no sabía nada de esto. Y pues ahorita lo que estamos viendo pues es ya una situación que, o sea, yo no sé cómo nos vamos a curar como humanidad, cómo lo vamos a olvidar, yo no sé cómo yo, o sea, cuando esto termine, porque todo tiene que acabar, yo no sé cómo nos vamos a recuperar de este dolor. Sí, 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 sí. A mí con esto que dices me hace recordar ahora que entrevistamos a Osama Renzo, que él decía que aún justamente en los escombros, que es un palestino que entrevistamos el otro día, lo que pues todavía persiste la esperanza, porque saben justamente que esto tiene que terminar de alguna manera, ¿no? Pero todo esto a mí también me hace replantearme que estamos en un momento como eh, digamos, como que es un momento de inflexión en donde la humanidad tenemos la obligación también de cambiar o de replantearnos nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Porque aquí el punto es que ya no es posible que los estados comanden, o sea, decidan quiénes van a morir y quiénes van a vivir por conflictos que tienen entre ellos. ¿Sí me explico? Exacto. Cuando todos los seres humanos tenemos el mismito derecho de vivir en el mismo planeta. Entonces, aquí el punto, y eso también viene a la reflexión por esto y por lo que me dijo mi amiga, y porque, bueno, es decir, más allá de que ella sea judía o que Osama sea palestino y que también lo estimamos, somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho de habitar este planeta y que más allá de la situación geográfica en donde vivamos, y la ideología que tengamos, la religión que tengamos, ¿no? Somos seres humanos y que la única posibilidad ahorita de relacionarnos es apelando a la esencia o a la condición humana como tal, ¿no? Y yo creo que ese es un punto como muy importante, porque lo que yo observo también en todas las dinámicas sociales con este conflicto y con todos los conflictos que existen es justamente eso, que si hay una discrepancia ideológica, de ahí no pasamos, o si hay una discrepancia religiosa, de ahí no pasamos, pero tenemos que observarnos como seres humanos, más allá de eso, porque ahí es donde están las sinergias, ahí es donde están las posibilidades de cómo poder justamente replantearnos y poder reubicarnos como, ¿no? O sea, podernos unificar otra vez como humanidad. Eso es lo que a mí como que me llama la atención y es una manera como de cambiar el discurso y las narrativas que pues las hemos traído y arrastrando desde hace muchísimos años y de tal manera que siguen las guerras, ¿no? Y que siguen las invasiones y siguen este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es como mi reflexión final. Pero bueno, si tienen algo que agregar y si no, pues ya para ir despidiendo el programa, porque si no, Gerardo me va a regañar. De ninguna manera, me encanta estar aquí, pero en algún momento nos tenemos que despedir para que esto llegue a otros oídos. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Renzo. Y pues bueno, seguimos, ¿no? Seguimos ahí dándole el seguimiento a todo esto y pues esperamos, como siempre, que las personas que están mirando los programas de Voces de Mapas, pues puedan compartir este video, porque pues es un video que llama a la reflexión de toda la sociedad, ¿no? Y también, claro, que les invitamos a que si pueden agregar sus comentarios o participar en esto, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Y fíjate que me salió una última reflexión. Si no ves el horror macroscópico que hay en Gaza, menos verás los pequeños horrores que todos los días hay en todo el mundo. Pues sí, Exacto, exactamente. tal cual. Pues, Pues muchas bueno, gracias a todos. muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Adela. Gracias, Gerardo. Gerardo, Qué honor, ¿eh? Qué honor estar aquí con Igual, ustedes. nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.